Chicos, hoy se viene nuevo vídeo reto bizarro donde los haya. ¿Es posible pasarse Dark Souls 1 con únicamente 100 flechas y nada, absolutamente nada más? Pues parece que The Backlogs lo ha conseguido. Backlogs, hemos traído algún vídeo de él al canal, ya sabéis que son retos hipercurrados. Tendréis su canal aquí en la descripción de este vídeo también para que os paséis y le deis todo el cariño que tengáis en vuestros corazones. Pero bueno, antes de darle al play, tengo que poneros un poco en contexto, ¿vale? De lo que va a ser el reto en sí. El reto, como ya he dicho, se trata de utilizar únicamente 100 flechas para pasarse todo el juego. ¿Y qué arco va a utilizar? El arco de Gouge. Y diréis, Acre, pero el arco de Gouge no se consigue al principio. No, pero lo que va a hacer es toquetear los archivos del juego, seguramente usando un trainer, para colocarse de inicio con un personaje inicial el arco de Gouge. Ese arco requiere de 27 de fuerza, creo, y 20 de destreza, de atributos. Y se los va a colocar también de inicio. Podréis pensar, bueno, pero así el juego se va a hacer mucho más sencillo. Y la verdad es que no, porque sí, se va a colocar esos atributos, pero ya está, el resto va a ser un personaje totalmente de inicio, seguramente esté en Fat Roll o Mid Roll cuanto menos, y ese arco precisa de ponerlo y plantarlo en el suelo, tensar la cuerda del arco y disparar. Todo ese tiempo de casteo juega muy en su contra, así que aquí están las bases del reto. Puede, yo solamente he visto 3-4 minutitos del vídeo, y por lo que he visto, puede que el reto al principio no sea del todo difícil, pero luego sí que se va a hacer complicadísimo, con jefes más rápidos o zonas cerradas. Y encima, como digo, tiene únicamente 100 flechas. Necesita gestionar muy bien su inventario. Ya digo, este reto por lo menos va a ser divertido, cuanto menos divertido y curiosito de ver. ¿Vamos a darle cañita? Vamos a darle cañita. Y os voy explicando un poquito. Ahora al principio del vídeo haré unas cuantas pausas para explicar un poquito mejor lo que él diga y más adelante lo dejaremos para el disfrute, ¿ok? Venga. A ver. Aquí estaremos. Aquí estamos. Hola. Ahí está, lo que es la base del reto. Parece que va a hacer una serie en la que va a utilizar armas que están muy malamente colocadas en el mapa y que encima son realmente, según dice él, basura. Son basura. Es así, basura caliente. Básicamente, muchos pensarán, bueno, el arco de Gouge es bastante bueno. Sí, pero en líneas generales no se suele utilizar. En realidad hay arcos mejores, el de Faris, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿vale? Entonces, son armas que no suelen ser muy utilizadas y que realmente casi son contraproducentes. Por eso los va a utilizar él, desde el comienzo del juego, ¿ok? Estoy trabajando en este título. Ahí está. The Great Bow is impossible to get in the early game without glitches or cheating, and even if you do somehow obtain a Great Bow at the start of the game, none of the classes can wield it. So here's what we're gonna do. Because I have to use some less than savory methods to give myself the proper weapon. Ahora os traduzco esto por si no lo estáis entendiendo, no os preocupéis. And besides, I like to keep it interesting whenever I do one of these weapon showcases. Ahí está, ¿vale? Obviamente, como nuestro personaje no puede utilizar el arco por sus estadísticas de inicio y como ese arco se consigue mucho más adelante, pues va a toquetear un poquito los archivos para dárselo de comienzo y ponerse las estadísticas mínimas para llevarlo. Y ya está. Ahí está. Dark Souls 1 con 100 grandes flechas o flechas del arco grande. Ya está. El arco grande, pues es grande, es poderoso o es fuerte y golpea como un camión. Pero el único problema que tiene es... El único problema que tiene es que ahora viene un ad, ¿vale? Una advertencia, un anuncio. Así que vamos a pasar esta parte de publicidad y vamos a lo que de verdad importa. Vamos al lío entonces. Aquí lo tenemos. Como veis, arco de Gouge. Es enorme, ocupa más espacio de lo que se podría esperar. Te hace estar en mid-roll. Curioso esto, porque va desnudo. Si se pone cualquier parte del set, ya la ha cagado, porque se pone en fat roll. Puedes apuntar, cosa muy buena, porque hace el mismo daño desde distancias cortas que de distancias largas. Luego el apuntado va a ser bueno, útil en este arco. Pero el gran problema es que, como veis, tiene que apoyarlo en el suelo y apuntar mientras tensa. Y eso es malísimo, malísimo. Aunque puedes utilizar la mecánica de apuntar y si ves que no estás bien, desapuntar y andar. Cosa que vas a utilizar mucho más de lo que creemos, ¿vale? Así que, vamos al lío. Ahí está, vamos a utilizar mucho el desapuntado muchas veces. Fijaos el daño que tiene, fijaos. ¡Boom! Media vida. Media vida. Toma.
That's the Great Bow in a nutshell. Massive damage even Daño masivo, incluso sin mejorar, siempre y cuando puedas mantener la distancia entre tú y tu presa. Pero ¿qué pasa si no puedes mantener esa distancia y solo tienes ahora mismo 98 flechas? ¿Qué ocurriría con esto? Hay que pensar muy bien lo que hacer, así que va a tomar algunas decisiones muy estúpidas intencionadamente. Así que vamos a la creación de personaje, ¿vale? La build que se va a hacer, los ítems que va a utilizar. Como veis, aquí podréis pensar eso. Es un reto muy fácil, pero tened en cuenta que es el primer jefe. El arco, quieras que no, pues tiene mucho daño base, ahora habrá que mejorarlo. Pero es el comienzo, con un jefe súper lento, que es el demonio del asilo. Ahora vamos a ver cómo pasamos las siguientes zonas y que no podemos malgastar las flechas tontamente, así que al lío. Venga. Yo he visto un poquito más, he visto hasta que consigue el primer ítem. Os aviso que es ahora, ¿vale? Valle de los Dragones, se mete en la zona donde está la gran torre que te lleva al anillo de piedra lágrima roja, el que te da un 50%, 40% extra de daño cuando estás por debajo del 20% de vida, ¿vale? Ahí está. 50%, vale, 50% de daño cuando estás por debajo del 20% de vida. Increíble, ¿ok? Con eso ya tenemos un ítem importantísimo, ya sabéis cuándo lo utilizará. Y ahora se mete dentro de Ciudad Infestada, a partir de aquí ya es nuevo para mí. Vale, va a ir pasando de todo, no puede matar a nadie, las cosas como son. Entonces, ojito, cuidado con todo, aquí tiene que pasar, esto es una proeza, pasarlo aquí. Y va a por poder interior. Odio este lugar normal, como todos. Poder interior, creo que también te aumenta un 50% el daño más. O un es que no sé si confundo, pero te aumenta también, creo que un 50-40% el daño durante un tiempo determinado, mientras te va quitando vida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Y ahora se va al gran hueco. No voy a hablar de cuántos intentos tomó pasar el parásito ese. El gran hueco me gusta tanto como Ciudad Infestada, o sea, nada. Es un desastre lleno de palos, plataformas, gravedad sobreexcitada. Vale, una de las peores partes de Dark Souls, vale. Pero aquí está la cosa. Tiene un botín muy bueno. Va por los... Ah, claro, va a mejorar ya el arco. 10 lagartos escondidos en el gran hueco. Amigo, quiere titanita centelleante para mejorarlo. Vale, lo que está haciendo es farmear los lagartijos de cristal, los geckos de cristal, con la típica técnica de lo matas, reinicias la consola, por así decirlo, sale del juego, vuelves a entrar y el lagartijo se vuelve a spawnear, lo vuelves a matar. Pero aquí hay un problema, está matando lagartijos para mejorar el arco, pero está gastando flechas, que solamente tiene 100. No hay un 100% de probabilidad de que respawnee, pero lo vuelves a hacer y saldrá. 5 flechas. And 5 times 2 is 10. Guess how many Twinkling Titanite the Great Bone needs to reach maximum upgrade level? 10. Vale, lo pillamos. Que ha gastado 5 flechas ya. 5 flechas, que es mucho, eso es un dolor, ¿eh? Pasamos por Cuenca Tenebrosa, vamos a por Andre. Ahí está. ¿Hay un problema? Somos ricos en materiales, pero somos pobres en almas. Claro, no tenemos para gastar, no podemos mejorar. Y no podemos tampoco ir matando a lo loco con flechas, que tenemos muy limitadas. Vamos al parroquia de los muertos, conseguimos la llave del sótano este. Vamos a meterle la... Ahí está. Boom. Ahí está. Hombre, bueno, son flechas que... Claro, ahora tiene que usar el mapa, el entorno para matar a los enemigos sin usar flechas. Buen spoiler aquí de su segundo canal. Utiliza, vale, el Weaver del puente para conseguir unas cuantas... Vale. Consigue la llave de la residencia. Y vale. Hasta ahora mismo lo que ha hecho básicamente ha sido utilizar el entorno, sobre todo el Weaver del puente, para que a través de alientos vaya matando a todos los no muertos de allí, va consiguiendo almas, que ese es un gran problema. Así, bueno, él no gasta flechas y ha conseguido las armas suficientes para mejorar su arco a más 5. Ya tiene el gran arco más 5. Ahora se va directamente a por el demonio Aries. ¿Camino al dragón boquiabierto o qué?
But after explaining that this flaming pile of bodies Vale, is in mata a los fact perros food con if el you want it fuego, badly con la enough, hoguera, ahí está. the problem took care of itself. Vale. Griggs, I gotta ask. Libera a how did you lock Griggs. yourself inside a house? Next you'll be asking me to help you out because you locked yourself inside your car. Es verdad. Esto es lo que ha dicho. Dice, Griggs, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te has encerrado dentro de una casa y luego pides ayuda para que te liberen de la casa, para que te abra la puerta? ¿Esto para qué te encierras? No tiene sentido, Griggs, tío. Pero bueno, ¿qué vas a comprar? Vale, compra el anillo que aumenta el tiempo de que hace efecto un hechizo. Supongo que para poder interior. Para la gente que no tiene ni idea de lo que está pasando, hola papá. Vale. Esta es su will. 40% de daño, 100 segundos. Vale, ahora lo paro y lo digo. Vale, fácil. El arco, poder interior, más 40% de daño durante 100 segundos. El anillo, que incrementa la duración de esos 100 segundos un 50%, ¿vale? Serían 150 segundos en total. Y el anillo lágrima piedra roja, que te da un 50% extra de daño cuando tu salud está por debajo del 20%. Tened en cuenta que poder interior, cuando lo utilizas, te empieza a bajar la salud también. Luego tienes que calcular muy bien para no matarte tú mismo. Tened en cuenta. Y esa es su build. Y ya está. Por lo que veo, no va a utilizar ningún set de armadura, porque si no, tu personaje se va a quedar en pañales. O sea, vas a estar con el fat roll y eso es contraproducente totalmente. Así que va a ir desnudo. Tiene poquita vida, tiene poquita defensa. Ahí vamos. Which means, if I'm able to artificially get myself into near-death range, then cast my spell, I'm now in what the Dark Souls community so lovingly calls Hyper Mode. Vale, Who's el ready to Hyper see me Mode. wreck some bosses? There's just one tiny problem. This takes a lot of time to set up. Time I don't really have. So yeah, welcome to the challenge portion of the challenge run. Bienvenido a la parte del reto en como tal, ¿vale? Claro, para atacar bien necesita tener un 20% de vida, o menos, para hacer el daño que necesita hacer. Atentos a esto que tiene su gracia. Pero ¿qué pasa? Que requiere de mucho tiempo para castear la flecha, para meter el arco, tensar y disparar. Y los jefes ahora ya empiezan a ser rápidos. Le van a hacer one shot. Siempre le van a hacer one shot. Tiene que pensar perfectamente bien y controlar el timing perfectamente. Parezco un crío chico, súper emocionado, pero es que es verdad, estoy súper emocionado. Para pegarle el flechazo o los dos flechazos y matarlo. Y calcular la flecha y no malgastarla. No tirar la flecha al aire. Es que eso también tiene... Otra, que este reto va a ser más difícil de lo que yo pensaba en un primer momento, ¿eh? You know, aside from that whole 100 arrows thing. Vamos a ver. Thankfully, with a little pre-planning, we can get into hyper mode range without even Planificación, así que hyper mode. And with a little careful dodging and very deliberate timing. Evasión con mid-roll. And ¡Dios! apparently. Once more with feeling. ¡Dios! That's the first spell ¡Qué drop, guapo! 91 arrows remaining. 91 flechas le quedan. Well, forgive me for not sharing your optimism, but no. No, it's not. See, we've only cleared 2 bosses so far. Aunque estéis muy optimistas, tranquilos que solamente son 2 jefes, que queda todavía. Tiene 26 encuentros con jefes. 2 out of 26 doesn't sound like 10% to me. And that's not even considering that boss health pools are only going to increase from here. Claro, a partir de aquí los jefes incrementan de salud, requieren más flechas. Que ahora mismo estáis diciendo, va, con una flecha por jefe o 2 flechas por jefe, claro que te lo haces de sobra. Claro, ahora mismo los jefes empiezan a subir de salud. Sin contar con que falles alguna flecha. Sin contar con que tienes 96 y tú puedes pegarle un flechazo que el jefe no muera, pegarle un segundo flechazo que el jefe siga sin morir y en ese momento el jefe te mate y has malgastado tontamente 2 flechas. Va por cuelas. Vale, ¿cuál es el número mínimo de jefes que puedes...? Tres flechas para cuelaje. Pero si se le golpeas en el cuerpo de mujer, la stuneas, ¿no? Vale. Primera flecha únicamente con el anillo. Vale. Vamos a dejar el combate y luego explico lo que ha hecho, ¿vale? Que no lo haya entendido. Aunque se entiende bien, pero ya sabéis. Followed by one last shot taken while in hyper mode's 90%. And after that little damage showcase, Quelaag goes down. Madre mía, con Quelaag lo que ha hecho ha sido el primer disparo a su cuerpo siempre, lo ha hecho únicamente con el anillo, sin meterse el poder interior.
Para el segundo disparo ya sí, se mete poder interior, se quita vida gracias a la lava de Quelag también, entra en Hyper Mode y ya le mete el resto de flechazos y la mata con 3. Bien, vale, 3 flechas menos, otro jefe menos. Y ha preguntado al principio del combate, ¿queréis saber cuántos jefes son los mínimos necesarios, sin ningún tipo de glitch de por medio ni truquito, para pasarse el juego? Ahora lo vais a descubrir. También vamos a ver en este reto cuál es el número mínimo de jefes sin glitches ni historias que hay que matar para pasarse el juego. Bueno, 3 jefes derrotados. Vamos a tocar la campana. Perdonad por tantas pausas, pero también para la gente que no entienda lo que está pasando, ¿vale? Quelag sigue siendo un jefe de early, o sea que tampoco nos flipemos. Lleva el set de piromántico. Vale, vale, vale. Capra Demon, the Moonlight Butterfly, the Stray Demon, and the Gaping Dragon. So, technically speaking, that's 8 of 26 bosses down, with only 11 arrows used. Yay, skewed statistics! Momentito, ¿qué ha dicho aquí? Espérate, esto lo quiero ver. Quedan 88 flechas, ¿vale? Le quedan 88 flechas. One-shotting bosses is already evaporated. After all, Quelag is still an early game boss in comparison to everything else we're going to be facing. And she ate up 3 of our arrows as it is. But it is worth noting that we were able to skip past the Taurus Demon, the Capra Demon, the Moonlight Butterfly, the Stray Demon, and the Gaping Dragon. So, technically speaking, that's 8 of 26 bosses down, with only 11 arrows used. Vale. Que ha saltado todos esos jefes, lo que habéis visto. La mariposa, ha saltado el demonio cabra. Todos esos jefes se los ha saltado porque como ha tocado las dos campanas, Quelag por un lado, las gárgolas de la campana por otro, ya toca las dos campanas, se abre la fortaleza de Sen. Así que técnicamente de los 26 jefes que conforman el juego, ya se ha pasado 8. Ha quitado 8 de en medio. En realidad ha matado a 3, pero el resto no tiene que matarlos ya porque se los ha saltado. Así que 8 fuera. Con solamente 11 flechas utilizadas. Guay, aceptable, mola. Vamos a por el golem. Not only does this let me avoid the firebomb giant, ¿Cómo lo mata aquí? alive for once, but also because I want the golem to stay on shaky ground. Because while we may not be able to deal much damage in the way of his total health bar, we can do enough damage to stagger. Vale. Va a hacer el truco que no es truco. Ahí está. Y ahí está. Con 2 flechas lo bajas. Directamente lo dejas que se caiga. Bien. Ahora, llegamos a Norlondo. Pobrecito. Llegamos a Norlondo, vale. Hacemos el gran saltito de las cornisas. Los arqueros que se pueden caer solos, no hay problema. Llegamos a Austin Smoke. Austin Smoke! Planificación cuidadosa y tiempo para recibir daño con un arma normal. Ya no hay que decir con un arco. Turns out, finding an animation where someone isn't barreling down on you with terrible intent is kinda hard in this fight. ¿Cuál va a ser el momento de atacar? But all is not lost. After changing up my armor a bit so that I could more easily get into the red Tearstone range, I buffed myself prior to the fight. Vale, ha cambiado su arma para llegar mejor o más cómodo al efecto de lágrima de piedra roja. Y ahora a ver cómo lo hace, Ojito que esto puede ser curiosísimo porque Austin Smoke no paran de atacar el uno con el otro. Y verás tú, está un toque, está muerte de un toque. ¡Pum! Vale, permastun a Austin. Nada más empezar, si tienes suerte de que el RNG del juego coja a Smoke y se lo lleve. Bueno, jugando safe, efectivamente, matas a Smoke, bien, pero gasta muchas flechas. Vale. Quedan 76 flechas. Hombre, parece que va bastante bien, ¿no? At this point in the game, we've got the 4 Lord Souls to collect. And if I had my way, those are essentially the only bosses we'd bother with. Unfortunately, we can't avoid everyone, but I think I can remove a good portion of the bosses between me and the end without too many issues. Vale, ahora ya sí que tiene que matar sí o sí a los 4 grandes. Va a intentar evitar en la mayor medida todos los jefes que hay intermedios, pero bueno, se ha cargado a Austin Smoke, guapo, ha volado mucho. La idea es, matas a Austin corriendo con flechas, si Smoke se tira, da el rodeo, ahí porque mantienes en permastun a Austin. Y luego Smoke se lo ha cargado de una forma medianamente normal, ¿vale? Pillando el hueco libre, como Smoke es más lento, sin problema. Y ya está, le quedan 76 flechas. Vale, no va a hacer lo que pensáis que va a hacer, obviamente. Se mete a las catacumbas, va por el Molinos.
que And sí o before sí you lo know va a it, matar, we're lo at tiene que Pinwheel. matar al molinete. And Yo just creo as que con quickly, we're done with Pinwheel. 2 A little flechas. hyper mode and 2 shots later, and that's all Con she wrote. hipermodo, All 2 right, boys flechas. and girls, place your bets now. Oh, sure, RNGesus blesses me now. Into the deep dark depths, where No I pasa deny nada. Patches the satisfaction of pushing me into a hole and grab myself a Vale. lantern. Time to collect a key component to our final build. I poppy humanity and turn myself human, then invite Paladin Leroy out to play. Alright, Lemon, we've only got one chance at this. Don't fuck this up. Leroy, my dude, can I interest you in a face full of Great Arrow? Remember, ¡Dios! customer, all sales are- Va a conseguir el último ítem totalmente necesario para esta run. Y para ello quiere a Leroy. Por eso ha conseguido una humanidad y se ha vuelto humano. Aquí se ha quitado el hueco. ¿Pero qué quiere este? But with Leroy properly disposed of, we now have access to our final shield, the Sanctus. El Sanctus. Now, I know what you're thinking. Lemon, what on earth do you want the Sanctus for? ¿Para qué quieres el Use a shield Sanctus? when you've got a great bow. Un escudo And cuando you're tiene un gran right. arco. Hell, I don't even have the faith to properly wield the thing. Ni siquiera tengo la fe para And with the shield's manejarlo. special property. The Sanctus regenerates 2 HP every 2 seconds, which sounds pretty terrible. Ah, para contrarrestar el efecto. However, it is enough to keep Power Within from murdering me. Claro. Or it will be if we meet the right criteria. For now, it just lengthens the amount of time we have before death. But with Básicamente, o sea, quiere conseguir el Sanctus porque el Sanctus te recupera 2 puntos de vida por segundo, ¿no? Te va recuperando vida poco a poco. Entonces, contrarresta mínimamente el efecto de poder interior que te va quitando vida. Entonces tienes más supervivencia, quieras que no. Te ayuda bastante más, pero entonces no te mete en fat roll porque tiene, Great vale, Arrow's ha cambiado el spent, set. it's down to 70. We now have Mata a la the Dust Crown señorita Ring, porque tiene que ir a which has por a nuestro very amigo special property. Sif, ¿no? The Dust Crown Ring gives you 50% more casts when it comes to spells, miracles, and pyromancy. Ah, no, vale, va a conseguir el But anillo de it Dusk. reduces your health by 50%. And considering it actually doesn't increase Power Within's casts, you'd think this ring would be useless to us. And if I was sane, you'd be right. But if you're still under the impression that I am anything even close to sane at this point, hi, welcome to the Backlogs. You must be new here. And to really hammer home that point, let's reduce our health bar even further by breathing in some very questionable gases. Ha conseguido el anillo de Dusk para reducirse únicamente la salud. Y ahora se va a meter, se va a maldecir él para bajar más aún la salud todavía. Para... And now, with our health reduced to 25%, let's see the results. Yep, there you go. Power Within's health drain fully negated. Pero esto no lo Now at this entiendo. point, Entonces, everyone but the most undead veterans of Dark Souls is probably screaming at me. o sea, Why, on Gwyn's good Lordran, would you do that to your health bar? Wasn't it ¿por qué en nombre del gran señor Wing te ha reducido tanto la salud? ¿Por qué? Es que el problema, no sé por qué sea... O sea, ahora mismo tiene el Sanctus que le recupera vida por tiempo y cuando se mete poder interior le quita vida por tiempo. Pero normalmente... ¡Ah! Creo que ya sé lo que es. Que poder interior te va quitando vida en función de la máxima vida que tú tengas. Si te reduces tú tu máxima vida te quita menos. Ese sería lo único. bad enough that you weren't putting any points into vitality? Oh, sweet summer child, how green you are. A ver, qué verde Come along, estáis. Vale, let a me ver. bestow you with knowledge. Power Within is a very poder special interior spell. It drains 1% of your health bar every Va second. lo que he dicho. No matter how much health you have, Power Within is guaranteed to kill you in Te 100 quita seconds. un 1% de Don't salud heal in cada some segundo, el capacity. poder interior. However, if your health bar is small enough, say around 100 HP, then Power Within only takes 1 HP per second. Vale, esto se explica fácil, ¿vale? Poder interior te va quitando a razón de un 1% de tu máxima salud cada segundo. Esto quiere decir que si tú tienes 100 puntos de salud, poder interior te va a ir quitando un punto cada segundo, ¿vale? Sanctus heals 2 HP every El 2 Sanctus te seconds, recupera 2 puntos de salud cada 2 segundos, es decir, un punto por segundo. ¿Vale? unless you El- manage to dip your health below 20% and you have the red Tearstone ring equipped. Did the light bulb click yet? Ahora Right. sí, vale, claro, se ha quitado tanta vida. Anillo de Dusk más el tema de la maldición, ¿vale? Esto ya seguramente todo lo haya entendido para la gente que no. Porque así lo que hace es que el poder interior le quita menos vida, porque está en función de su vida máxima. Entonces le va quitando un punto de salud por cada segundo que pasa. Pero el Sanctus te va recuperando un punto de salud por cada segundo que pasa. Básicamente 2 puntos por cada segundo, un punto por cada segundo. Y como el anillo del Piedra Lágrima Roja también se activa cuando tienes menos del 20%, se te va a ir activando continuamente. Así que tienes básicamente salud infinita, aunque tengas el poder interior metido. Salud infinita no, que no te bajará la salud. Y tienes el hipermode 100 infinite. seconds of El infinito. 90% damage increase, without the risk of dying to our own hubris. Vale, That's math, baby. esas son Yeah, matemáticas. just ¡Sí, super neat. señor! Time to see what this build can do. There's just one small problem. Or 3, actually. Tres We use problemas. skeleton summons.
La convocatoria de esqueleto y que te matan de un toque. Efectivamente, un toque de cualquier ataque por básico que sea. Y ahora, claro, tienes que usar, Dios santo. A ver. Ah, el anillo de dragón dormido para pasar desapercibido. Claro. Ahí está. Dios, qué rito más guapo. Turns out, Snuggly the Crow is fond of an item that we no longer need, the Skull Lantern, which, if we drop and then pick up again, va a usar los dos anillos, claro. El de niebla. Esto entonces hace que no te descubran, que te dejen pasar totalmente. El anillo de niebla y anillo de dragón dormido. Hace que para los esqueletos de Nito seas invisible a no ser que te acerques. Así que ya directamente... Ahí está. No funciona con el jefe, pero sí con sus esqueletillos. Esto ya sabes que los no hits funcionan muy bien. Now, unfortunately, if we remove either ring, the skeletons go right back into trying to kill me. Which means hyper mode is unfortunately out unless we Aquí el hipermode no se puede usar porque tienes que quitarte el de dash, sí o sí. Fun fact, if you get lucky, there's a chance that Nito will actually get stuck behind the skeletons for the entire fight. And if you've got a long enough range weapon, you can safely plink him down from the entrance. Vale, oye, poquito a poco y matas a Nito. Problema, que gastas muchísimas flechas. And so long as we keep running away, the likelihood of Nito catching us with an attack is pretty minimal, making this fight the safest it's ever been. This fight is vale, manteniendo esa distancia. Put it away. Stop drawing the bow. Vale. Right. Moving on. Bien. ¿Cuántas flechas se ha quedado? 61 flechas, vale, 61. A priori debería poder pasar. Mismos anillos para pasar de los jabalís. Dejamos que nos mate Sith, obviamente. ¡Ostras! That's a mulligan, by the way. That was a shot for footage. It doesn't count. Just pretend I'm holding my great arrow in my hand and poking it through the bars. Vale, bueno, no pasa nada. Está bien, aquí ha utilizado el... Pero bueno, se puede utilizar también, ¿verdad? Está hecho para eso, si no es que no puedes avanzar en el reto, claro. Dejas que Seth destroce el cristal. ¡Bum! ¿Veis cómo tiene? ¿Veis la salud? ¿Cómo tiene? La mantiene así. Mantiene el efecto continuo. Tienes que tener mucho cuidado con sus ataques. Pero sí, mientras vas corriendo por la arena de un lado a otro, lo revientas, Boom, ya está. Te quedas con 56. Que vienen los 4 reyes, que se va a ver muy justito, Ahora por Sith. Es muy rápido. However, she has one attack that is safe to take advantage of. Qué flipadera. This animation locks her into place, giving you more than enough time to get a shot off. Sí, vale, con su ataque doble te da mucho más tiempo. So, with 4 shots removed from our quiver, 4 ataques, 4 flechazos. Boy, sure am glad I'm cursed right now. So excited I can actually hit. Y ahora los 4 reyes, ¿qué me dices? Oh boy, so ahora para llegar a los 4 reyes. Vale. Dios, es flipante el reto. Lo que también tienes, ¿os acordáis de los retos tipo Jainfa que se piensa 1000 historias para poder avanzar? Aquí lo mismo, o sea, llegar a pensar, ojo, como poder interior me va quitando porcentaje, me voy a quitar yo vida para que me quiten menos vida. Y la única forma es anillo de dash, que no te sirve para nada, nada más que para quitarse vida. Y obviamente ponerse la maldición. Es que esas cosas tienes que pensarlas, que tienen que ocurrírsete para que llegue al nivel este. Activa el anillo y se cae el... No debes hacer nunca eso, pero bueno, bien, bien, bien. ¿Humanidad? Parte de mi plan. Ya está, déjame que yo me mate. Tranquilos, tranquilos. Sitting all the way at the end of a boss gauntlet, you'd think I'd be concerned about my arrow count. However, what if I told you there's a way to skip all of it? All it costs is 30 humanity. Ah, vale, vale. Quiere pasar de todo eso activando el atajo, ¿no? Efectivamente. Va a matar a Patches. Necesita humanidad para abrir el atajo de la hermana de Quellan. Ahí está. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, simplemente tienes que hacer todo el mapeado, todo el recorrido que te va llevando por todas 30 humanidades.
Then give the fair lady all 30 of our liquid humanities. Ahí está. And after feeding her all 30, we've officially reached the highest rank of her covenant. Now, being rank 2 in the Chaos Servants grants you a few things. It gives us Va a several matar power a actions that we descarga can't use, con el, but supongo, also con el gives us truco access para to gastar a una secret única tunnel flecha for o all incluso sizes. pegarle con el puño y ya So, está. let's get to it. I grabbed the gold hemmed armor set because we're going to need all the fire resistance we can get. Then jump into the Y abyss. se mata. Solamente what? Turns out the death box is actually in midair. There's something new today. After that, it's just a short fall down into the lava, followed by a Ah, que va a spicy hacerlo walk sin across matar the a este. waterfall. Directamente utilizando el truquito de pasar por la lava, que puedes hacerlo, vale, no es ningún glitch. And Guau. with our invisibility and muffling rings equipped, Y llegar, it'll vale, take hacia la most of your derecha y ya pass over pasas de remaining ahí. enemies, Vale, vale, which vale, means vale, we are now free to vale. use our secret tunnel. Ni siquiera una flecha para matar a descarga. Secret tunnel. Secret, 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 secret Es tunnel. buenísimo, es buenísimo, For those unaware, tío. the secret tunnel lets you skip the entire Va por el boss caro, fight, uno de los grandes bringing que se va a you quitar all the del way to the medio Bed ya. of Chaos' Nuestro boss queridísimo arena with minimal lecho del issue. caos, que no It's a requiere, beautiful requiere So, dos time for flechas. the Bed of Chaos. Entiendo. I actually learned two things this go around. Dos cosas. Firstly, wearing the stealth rings actually makes the Bed of Chaos a lot less aggressive. So that's worth noting. Usar los anillos de invisibilidad hace que sea menos Second, while I was agresivo. fully expecting this fight to take 3 arrows, it turns out you can actually just roll into the Bed of Chaos's roots. Vale, and ni break siquiera them that dice, way. si estáis esperando que utilice 3 flechas, And yes, una this para does cada work rama y on la both última sets para of el lecho del roots, caos, which means what was no, originally supposed to take con 3 rodar, arrows rodar, lo is gonna hacemos. take 1. Así que de 3 a One 1. shot, one ¡Bum! kill. And so, with 51 great arrows remaining, it's time for the final Lord's Soul. Vale, nos queda Now, you may have solamente noticed I los look a 4 little different, grandes. And that's because I realized that this fight was not going to be easy no matter Utiliza how el you set slice de it. Havel, Not only are obviamente, the porque kings es a el little mejor set slippery and para hard este to hit with combate. arrows, God damn it, but because my Uf, vitality cómo is empieza a so low, fallar. even wearing excessively defensive armor isn't going to keep this from being a close fight. Uf, tiene So, obviamente with el power fat roll. within activated, the Abyss Walker and Lingering Dragoncrest Se rings trata aquí de adorned, tradeo and all total. my hopes and dreams placed on the fact that the kings do slightly less damage when you're snuggled up close to them. 40 began flechas se lo unloading hace, se lo arrow hace. Yo after creo que arrow sí, into their ghostly hides. Let Dios. me tell you, it wasn't a clean fight. I almost ran out of Estus, and Lord knows I don't have any more humanity to use. In the end, it cost me 19 arrows and a few gray hairs, but eventually, the 4 kings went down. Ha sido de Which means desgaste, it's estaba a finally time. puntito, ¿eh? With all the Lo ha souls dejado collected, sin there's viales, only por one sin boss left Estus, to go. Gwyn. porque ha estado Lord básicamente Sin. manteniéndose ahí a raya. Y llegamos a Gwyn. Gwyn, con lo rápido que es. Not about my arrow count, though. If Gwyn takes 32 arrows to kill, I'll eat my controller. No, Si Gwyn me toma 32 flechas, me como el control, me como el gamepad. Pero claro, ataca súper rápido. ¿Se podrá stunear, Gwyn? And true to form, Gwyn is more than happy to prove exactly that. This could be a problem. Sí. Is what I would say if I hadn't already changed this build 2 or 3 times now already. El anillo de protección de acero para tener más defensa. El anillo de protección, el anillo de lágrimas de este, perdón, de llama para tener más defensa. O sea, se ha puesto full defensa, los dos anillos de defensa física y de fuego. First, a sampler. Oh, like that one, did you? Vale, empezamos con 3 have another. flechas. Yeah, we got this one by the. Ya, tenemos 2 So, flechas take mode. solamente. Pretty simple in concept, though a bit hard to execute. Basically, you just sí. do your best to parry Gwyn's attacks whenever you can. Parry Then y use the curar brief como respite mucho, you've eh. now created to either Parry heal or take your shot. y... And yes, Gwyn can que be va, strong with que your va, que... arrows, Madre though it mía, doesn't esto work es every súper time. agresivo, The nice thing tío. is, if he decides to take a swing at you when you take your shot, you'll actually get Sí, o sea, countered, es un tradeo. doing an Es, extra vale, tienes que 20% hacer damage parry, on top of the ridiculous amount that we're pero already no doing. poder hacerle, o sea, So, parry y le metes 22 la arrows flecha, pero él te va a remaining, atacar and igual. Estus Y is te lo healed. haces. Gwyn, Pero go tienes que estar Cinder. gestionando Down muy to our bien. Tienes que extremely hacerte con stupid todos los and viales, build. todos los And estus. there you go. Dark Souls 1 beaten with only 77 great arrows. Y con In 77 retrospect, grandes knowing what we know flechas. now, I guess I could have saved about an hour of Athlete's Foot and killed the Ceaseless Discharge rather than going through the lava to get around him. It would have only cost about 5 arrows to drop him off the cliff, too. Ah well, live and learn. But in any case, that's all I've got. Thanks again. Podrías haber utilizado 5 flechas para matar a Descarga Incesante, en verdad. Yo he hecho una, no sé qué se me ha pasado por la cabeza, en verdad. Las 5 Again, flechas to con el Morgan de and Morgan este. for sponsoring this video. And until Pues next time, de take care 10 of este yourselves, reto, qué good one divertido another. y qué interesante. Es decir, básicamente la build es sencilla, pero ejecutarlo es súper complicado el reto. Porque ejecutar esto de pensadlo, vale, si lo ha conseguido, le han quedado unas cuantas flechas libres. Pero en el momento tú vas pensando, ¿me llegarán las flechas para el final? Mira que hay jefes muy duros. Los 4 reyes, sin ir más lejos, yo decía, verás tú, si esto me va a costar errores. Lo ha hecho muy bien. Set de Havel, que te aguanta muchísimo. Es el set, yo creo que perfecto para ese combate. Y tradeo de daño. Tú le estás disparando, ellos te están pegando, te vas curando. Y así hasta que los
estos digan adiós o ellos digan adiós. Y está bien, el combate que está súper guay. Al fin y al cabo, el resto de combates pensaba que iban a ser un poquito más difíciles, sobre todo Austin Smoke. Pero Austin Smoke yo creo que ha sido más sencillo por el hecho de que ha tenido buen RNG. Smoke ha rodeado mientras Austin le venía de frente y ha podido reventarlo con el lock continuo. O sea, así que, como está en ese combate, está permitido y ya está. Lo único que podéis decir aquí, bueno, Acre, pero ha matado a la serpiente que te da la llave para salir de los archivos del duque a puñetazos. Yo creo que eso es obligatorio porque creo que con el arco no hay forma de matarla. Luego, si lo hiciésemos legal, 100%, ahí acabaría el reto. No se podría salir de la celda de los archivos del duque. Entonces, yo creo que se le puede permitir, ¿no? Que le pegue un puñetazo y ya está, creo. No habrá problema con eso después de lo interesante que ha sido. Yo creo que este reto parece más fácil de lo que es. Porque imaginaos en los combates teniendo que colocar el arco, tensarlo y disparar. Obviamente aquí editado queda todo muy bonito. Pero pensad en lo que hay detrás, en lo que no se ve. En lo que ha tenido que... Los tries y tries que ha tenido que hacer. Imaginaos, increíble. Bueno, el caso, me ha encantado el reto. Súper divertido, súper interesante. Espero que a vosotros también os haya gustado. Pasaos por el canal de Backlog y darle todo el amor, como digo, que se lo merece. Y nada más, que nos vemos en próximos vídeos, en próximos retos. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! ¡Qué guapo ha estado!